Buenos días. Buenos días. Fuimos convocados a sesión extraordinaria jurisdiccional para hoy, 22 de mayo de 2019, a las 11 horas, por lo que le pido al señor secretario de Cuentas si hay quórum legal para llevar a cabo la sesión. Con su autorización, magistrada presidente, hago constar que se encuentran únicamente usted y el magistrado Roberto García de Lira, por lo que, ante la ausencia del magistrado Óscar Calixto Sánchez, no hay quórum para sesionar válidamente. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Gracias, secretario. Es una práctica de este tribunal dar un margen de espera de 15 minutos para que se incorpore alguno de los miembros del Pleno, por lo que vamos a dejar correr 15 minutos para volver a reiniciar la sesión. Gracias. Gracias. Buenos días nuevamente. Buenos días. Estando dentro del término señalado, damos inicio a la sesión, por lo que le pido al secretario de Acuerdos de FE si hay quórum legal para llevar a cabo la sesión. Con su autorización, magistrada presidenta, hago constar que además de usted se encuentran presentes los magistrados Roberto García de Lira y Óscar Calixto Sánchez, quienes integran el Pleno de este tribunal y, por tanto, en términos del artículo 13 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, hay quórum para sesionar válidamente. Gracias, secretario. Habiendo quórum legal, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos y decisiones que aquí se tomen. Secretario, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública es, a propuesta de usted, 2 acuerdos plenarios relacionados con el cumplimiento de sentencia en el recurso de revisión con número de expediente TSLP/RR/12/2018 y en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano con número de expediente TSLP/JDC/20/2018. Ambos expedientes del índice de este tribunal, con nombre de promoventes y autoridades responsables que se expresan en la convocatoria y en aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Reglamento Interior. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Se pone a su consideración, señores magistrados, el listado de asuntos para tratar el día de hoy. Si están de acuerdo con el listado, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Secretario, de cuenta con la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del proyecto de acuerdo plenario del expediente TSLP/RR/12/2018 y como está a cargo de mi ponencia, le cedo el uso de la voz al licenciado Gerardo Muñoz Rodríguez. Adelante, licenciado. Buenos días, magistrados. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el segundo acuerdo plenario propuesto en el expediente identificado como RR/12/2018 en relación con la implementación de sentencia. En el acuerdo plenario que se pone a su consideración, se propone tener por cumplida de manera total y plena la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional con fecha 13 de mayo del año pasado, en atención a lo siguiente. La sentencia de fondo revocó el acuerdo de desechamiento de denuncia de fecha 5 de abril de 2018, pronunciado dentro de los autos del procedimiento sancionador especial número PSE/04/2018, vinculando a 2 autoridades a realizar diversas acciones en el ámbito de su competencia. En cuanto al secretario ejecutivo, a admitir a trámite la denuncia por violencia política presentada por María Patricia Álvarez Escobedo en contra del periódico El Heraldo de San Luis Potosí y la ciudadana Marcela Loyola, y además a realizar las diligencias pertinentes para instruir el procedimiento sancionador ordinario tinente hasta dejarlo en estado de resolución en los términos legales conducentes. En cuanto al Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de esta entidad, con plenitud de jurisdicción, emitiera la resolución correspondiente. En términos de lo decretado mediante el primer acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia de 29 de mayo del año próximo pasado, se tuvo el secretario ejecutivo del CEPAC por cumpliendo únicamente de manera parcial con la sentencia de fondo, pues aunque admitió a trámite la denuncia por violencia política presentada por María Patricia Álvarez Escobedo en contra del periódico El Heraldo de San Luis Potosí y la ciudadana Marcela Loyola, radicándolo bajo el número de expediente PSO/04/2018, debía instruir además el procedimiento ordinario hasta quedar en estado de resolución y, por otro lado,
el Pleno del Consejo debía abocarse a emitir la resolución correspondiente. En ese orden de cosas, en el proyecto se considera cumplida de manera total y plena la sentencia emitida en este expediente, pues con la remisión por parte de la responsable de la copia certificada de la resolución dictada en el procedimiento ordinario sancionador con clave PSO /04 /2018, tanto el secretario ejecutivo como el Pleno, ambos del CEPAC, dieron cumplimiento con los extremos exigidos en la ejecutoria de mérito, al instruir el procedimiento sancionador ordinario hasta dejarlo en estado de resolución y emitir la resolución correspondiente. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Se somete a su consideración el proyecto del cual se acaba de dar cuenta. Si desean hacer uso de la voz, magistrados. ¿No? Magistrado Oscar. No, muchas gracias. Se somete a votación el proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta. Tomo la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrado Óscar Calixto Sánchez. A favor. Magistrado Roberto Garza de Lira. A favor. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario, ¿da lectura a los puntos resolutivos? Con su autorización, magistrada presidenta. Primero, se declara totalmente cumplida la ejecutoria dictada por este tribunal el 13 de mayo de 2018 en el recurso de revisión con la clave TSLP/RR /12/2018 en atención a los razonamientos expuestos en el cuerpo del presente acuerdo. Segundo, notifíquese personalmente el actor en el domicilio autorizado en autos por oficio al secretario ejecutivo del CEPAC, adjuntando copia certificada de la presente resolución y por estrados a los demás interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Tercero, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. Son los puntos resolutivos, magistrado. Gracias, secretario. ¿Alguna consideración que tengan que hacer respecto de los puntos resolutivos, magistrados? Ninguna. Magistrado. Bueno, se procede al engrose. Enseguida pasamos al siguiente asunto, que es el TSLP JDC, /20, /2018, que como también está a cargo de la ponencia, se dará cuenta también por conducto del secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Muñiz Rodríguez. Adelante, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, ahora me permito dar cuenta con el acuerdo plenario propuesto en el expediente identificado como TSLP /JDC, /20, /2018, en relación con la cumplimentación de la sentencia. En el acuerdo plenario que se pone en consideración, de igual manera se propone tener por cumplida, de manera total y plena, la sentencia emitida en este órgano jurisdiccional, también con fecha 13 de mayo del año pasado. Ello en atención a lo que enseguida se explica. El efecto del fallo protector emitido por este órgano ordenó al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, realizara los trámites atinentes y efectuara el pago a cada uno de los inconformes de la cantidad de 149,145.80 pesos. Ahora bien, se advierte de las actuaciones emitidas por este tribunal y especificadas en el recuadro inserto en el proyecto, que a cada uno de los actores de este juicio, mediante la exhibición de diversos cheques, se les puso a disposición por parte de la responsable de la cantidad sentenciada de 149,145.80 pesos. Por tanto, en el proyecto se establece que la resolución en materia de análisis en el presente acuerdo se encuentra cumplida por lo que toca a la parte actora, pues como se desprende de las constancias que obran en autos, la parte demandada fue constreñida mediante la sentencia definitiva dictada por este tribunal el día 13 de mayo del año pasado, para que dentro del plazo de 5 días hábiles, contados a partir de que causara firmeza la resolución, efectuara el pago a cada uno de los inconformes de la cantidad de 149,145.80 pesos, por concepto de dietas adeudadas que como regidores tenían derecho a percibir en el periodo comprendido del mes de marzo de 2017 al 15 de febrero del 2018. Por otro lado, y en cuanto a la multa impuesta a la responsable mediante auto de 19 de marzo del presente año, se pone a su consideración la respuesta a 2 promociones suscritas por las partes del juicio. En lo referente al recurso de al curso de la presidenta, síndica y tesorera, todas del Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, en el que solicitan se deje sin efecto o se condone la multa equivalente a 8,060 pesos que les fue impuesta tanto a su cabildo como a la tesorera el 19 de marzo del año en curso, bajo la premisa de que
la sentencia dictada en el presente asunto ya fue cumplida, pues se pagó la cantidad líquida sentenciada, y además porque la falta de cumplimiento obedeció a la falta de recursos económicos para enfrentar dicha eventualidad. En el proyecto se propone negar dicha petición, atendiendo a lo siguiente. Este tribunal se encuentra impedido para dejar sin efecto o realizar la condonación solicitada, pues la multa impuesta ha adquirido firmeza al haber sido confirmada por la superioridad, sin dejar de mencionar que, en atención a lo solicitado por la parte demandada, este tribunal analizó la posible condonación de la multa. Sin embargo, no se encontró disposición expresa que fundamente el actuar del tribunal para tal efecto, sino al contrario. En términos de lo dispuesto por los artículos 59 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, sexto, fracción primera y 53, primer párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí, que constriñen a este tribunal a cumplir cabalmente sus determinaciones, por un lado, y por otro, dicho actuar se encuadra en el cumplimiento de las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones, entre las que se encuentran la de no causar perjuicio al patrimonio de un ente público, como lo sería autorizar la cancelación o condenación de una multa firme, sin fundamento jurídico y en contraposición a un ordenamiento legal. En consecuencia, en este punto, en el proyecto se propone requerir al Cabildo del H. Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, así como la tesorera Alma Juliana Salazar Alvarado, para que dentro del término de 10 días hábiles a partir de que sean notificados del presente acuerdo, depositen tanto el Cabildo como la tesorera el valor de la multa que este tribunal les impuso, equivalente a 8,060 pesos. En la cuenta 27-381-4256 de la institución bancaria Banorte a nombre del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, haciéndolo del conocimiento inmediato de este órgano jurisdiccional. Por lo que hace al segundo de los de cuenta, suscrito por la parte actora, en el que solicitan el pago total de las dietas ordinarias y extraordinarias que se les adeudan desde el 16 de febrero al 30 de septiembre de 2018, más el bono de marcha por conclusión de mandato. En el proyecto se propone establecer que tales exigencias no forman parte de la litis, por lo tanto, esta autoridad está impedida de pronunciarse de cuestiones ajenas que además no forman parte de lo condenado en la sentencia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. A su consideración, señores magistrados, el proyecto del cual se acaba de dar cuenta. ¿Desean hacer uso de la voz? No. Se somete a votación el proyecto, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrado Óscar Calixto Sánchez. A favor. Magistrado Roberto García Lira. A favor. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Siendo aprobado el proyecto, se da la indicación al secretario de Estudio y Cuenta para que proceda al engrose del acuerdo aprobado en esta sesión. Señor secretario. Perdón, magistrado, ¿me permite? Sí. El proyecto presenta, creo que me parece que tiene puntos resolutivos. Son dos. Sí. Da lectura de los puntos resolutivos, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta. Primero, se declara cumplida la resolución dictada por este tribunal el 13 de mayo de 2018 en el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano con la clave TSLP/JDC/20/2018 en atención a los razonamientos expuestos en el cuerpo del presente acuerdo. Segundo, no ha lugar a dejar sin efecto o condonar la multa que les fue impuesta al Cabildo del municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, y a su tesorera el 19 de marzo del año en curso. Tercero, notifíquese y cúmplase. Es la cuenta, maestra. Gracias, secretario. ¿Alguna intervención que tengan que hacer respecto de los puntos resolutivos? Sí, si me permite. Sí. Me parece que faltaría un resolutivo, ya que en el cuerpo del acuerdo aprobado se ordena, se mande requerir al Ayuntamiento de Cerro de San Pedro por el término de 10 días para que cumpla con la multa impuesta. Entonces, adicionar un resolutivo más, se complementa el proyecto, más bien el resultado. Sí, el acuerdo plenario. Sí. Magistrado Óscar. De acuerdo. Sí. Bueno, se instruye el secretario para que incluya un punto resolutivo más, requiriendo al ayuntamiento. ¿Alguna consideración más que quieran hacer? No es todo, presidente. Entonces se procede al engrose. Secretario, informe si hay algún otro asunto pendiente que tratar.
Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente que desahogar. Gracias. No habiendo más asuntos pendientes que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 11 horas con 22 minutos del 22 de mayo de 2019. Gracias por su asistencia. Gracias. Gracias.